Otros que han llegado golpeados en esta tarde, el Espíritu Santo hace morada sobre ellos, hace sombra sobre ellos. Espíritu Santo, bienvenido en este lugar. Oh Jesucristo, bienvenido en este lugar. Papá, tú estás en este lugar. Solo tú estás haciendo los milagros, las maravillas y los prodigios. Esta iglesia está esperando tu presencia como nunca antes. Por esta razón delante de ti estamos parados, esperando en ti, Señor. Oh Jesús, gracias. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este Padre omnipotente, Padre omnipotente de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. ¿Está el Espíritu Santo en este lugar? Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente. Oh, gracias, Jesús. Wow. Hay una persona que está soñando y se le ha convertido el sueño como una pesadilla de abandono. Está soñando que le están abandonando, le están dejando sola a esa persona. Tiene miedo. Dice que esa persona está en este lugar. Se ha convertido su sueño en una pesadilla constante, porque el temor del abandono le ha envuelto tanto que ya no sabe ni qué hacer. Esa persona tiene temor porque sus papás le han abandonado en su niñez. Le han dejado demasiado pequeña a esa persona y tenía que afrontar problemas, circunstancias, dificultades, y esto se ha convertido en una vida la cual lleva viviendo mucho tiempo. Sé que esa persona está en este lugar. Hasta el final del culto Dios va a revelar. Esa persona va a salir sola para orar, porque esa persona necesita ser libre de ese espíritu de abandono. Ese espíritu de abandono. Amén. Aleluya. He estado observando y mirando los cultos desde que empezamos el año, y hemos tenido unos cultos muy direccionales. Di conmigo, en enero es muy importante. Ahora alguien dirá, ¿por qué? Porque en este mes se están decidiendo los próximos 11 meses que nos están esperando. Es muy importante entender que enero es un mes decisivo, el cual la iglesia Maranata Segovia se está humillando para pedir dirección para este año. Y Dios está hablando y Dios va a seguir hablando, porque Dios no quiere que nosotros cometamos errores. El primer culto del año fue un culto el cual Dios nos habló que tenemos que correr la carrera con paciencia y con perseverancia, para no descarriarnos, para mantenernos fijados en la meta. Pero también Dios después nos llevó que para correr en esta carrera hay que correrla con humildad. ¿Está conmigo? La carrera en Dios no es para los orgullosos ni rebeldes, es para personas humildes y obedientes. Y además estamos en la recta final, porque hoy es el segundo domingo, ya domingo que viene entregamos el ayuno, ya se termina el ayuno. Y entonces empieza algo, no es que se termina algo, es entonces cuando empezará algo, para saber cómo hemos estado en este tiempo de ayuno.
Y después que hemos tenido el segundo culto del año, que era humillarse a sí mismo, después llegó un mensaje acerca de la guerra espiritual, porque tenemos que estar conscientes que no luchamos contra las personas, sino contra personas sin cuerpo, que son espíritus inmundos que buscan un cuerpo donde morar y no les importa si tienen que poseer o si tienen que tomar y si tienen que conquistar a tu marido, a tu esposa, a tus hijos o un bebé. Y después de entender esos mensajes, llegó un mensaje que es regresando al temor de Dios, que fue el domingo pasado. ¿Cuántos están aquí conmigo? Esa tarde va a ser una tarde diferente, porque esa tarde es la tarde del Espíritu Santo. Y después que regresamos al temor, yo recomiendo que esta palabra del domingo pasado vuelvan a escucharla. Pero viernes vino una palabra que marcó bastante el año, que nos guió en un camino el cual muchos dejaron o están a punto de dejar. Madurez en medio de los sacudones. Dios va a permitir que en este año haya sacudones. Un sacudón familiar, matrimonial, un sacudón personal, porque Dios va a permitir que pase la criba. ¿Qué va a pasar? Y ahí todo lo que cae es porque no ha sido de Dios. Y todo lo que queda es porque Dios quiere empezar a pulir y a dejar lo que no es movible. ¿Está conmigo? Y hoy podría yo seguir hablando, pero para nada nos sirve tener tantos mensajes direccionales y no tener la verdadera dirección y la verdadera persona que nos va a guiar en este año. Se llama el Espíritu Santo. Todo está bien, di conmigo, todo está bien. Pero escucha esto, para nada nos sirve tener mucha información si no sabemos cómo aplicarla. Podemos escuchar miles y cientos de mensajes, y es mejor dicho, tienes la Biblia en tus manos, que son 66 libros, direcciones, leyes que Dios ha dado para que si vivamos en ellas, vamos a prosperar, vamos a ser bendecidos y vamos a vivir en victoria. Pero para eso necesitamos no solo la letra, sino el espíritu. Por eso el conocimiento es bueno, pero di conmigo, la revelación es mejor. Repito esto y agárralo en tu corazón. El conocimiento es bueno, pero la revelación es mejor. Muchos tienen conocimiento, pero pocos tienen revelación. Por eso necesitamos que el temor de Dios se nos revele. Necesitamos que la carrera en Dios se nos revele, porque el que corre esa carrera va a recibir una corona. Hay un galardón. Por eso necesitamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere de nosotros este año. Porque Dios dijo, os voy a dar un año de doble cosecha, un año de remuneración de todo lo que vosotros me habéis dado a mí y todo lo que vosotros habéis sembrado. ¿Está conmigo? Pero es importante entender que el conocimiento te da información. ¿Qué te da el conocimiento? Pero la revelación te está trayendo un impacto. El conocimiento me está dando una información, la cual me llena de conocimiento. Pero la revelación me está trayendo un impacto dentro de mí. Y ese impacto, cuando llega a mí a través de la revelación, está causando deseos de cambio. La información no te da un deseo de cambio. La información a veces hincha tu ego. Yo he conocido mucha gente debajo de su brazo llevando una Biblia grande, de esas grandes, y diciendo que saben muy bien la Biblia. Tengo noticias para ti. Diablo la conoce mejor que tú y mejor que yo. Así que nosotros no podemos gloriarnos que tenemos una Biblia grande y la llevamos debajo del brazo, y que algunos ni siquiera la llevan. Cuando vienen a la iglesia saben que Maranata se ponen los versos aquí, pero algunos no traen la Biblia. La Biblia es vida. Di conmigo, es vida. A Mercadona se va sin Biblia. ¿Cómo se va a la Mercadona? Y a la iglesia se viene con Biblia. A Mercadona, cuando tú vas a hacer compra, no vas con la Biblia, vas con los bolsos para poder echar la compra ahí. Y aquí se viene ¿cómo? Ok.
Porque es un arma, hermano. ¿Cuántos saben que es un arma? No quiero exponer a nadie, por eso no voy a decir que el que tenga la Biblia la levante. No haga eso, porque 90% quedarán avergonzados. No, pastor, yo lo tengo en el móvil. Yo también. El que tiene móvil, levante la mano. El que no levanta la mano no tiene móvil o porque está por comprárselo. ¿Cómo? ¿Cuántos tienen móviles aquí? Ahora la pregunta es, ¿tienes la Biblia en ese móvil? Hay que poner la Biblia en ese móvil. Si no lo tienes, hermano, es importante tenerla. Y por eso vengo a hablarte acerca de conocimiento y de revelación. Pero es interesante entender que la revelación viene solo por el Espíritu de Dios. ¿Cómo viene la revelación? Porque yo puedo hablarte aquí toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, y puedes salir de aquí hinchado de información, pero para nada te sirve. Porque hay mucha gente que conocen la palabra, saben la palabra, pero viven en miseria. Viven en desorden. Desorden matrimonial, desorden sexual, desorden financiero, desorden en su salud. Porque viven, aún conociendo la palabra, no la están aplicando porque no tienen revelación de la palabra. Oh, aleluya. ¿Alguien está conmigo? Los que entendieron la palabra empiezan a aplicarla, porque la revelación trae entendimiento. ¿Qué trae la revelación? Y cuando tú tienes revelación y entendimiento de la palabra, empiezas a aplicarla. No acomodando la palabra a tu vida, sino tú acomodándote a la palabra. ¿Cuántos saben que buscar a Dios como prioridad y como encomendar sus caminos a Él es lo mejor? ¿Cuántos lo saben? Ok, repito. ¿Cuántos saben que buscar a Dios como prioridad y entregar sus vidas a Dios es lo mejor? Pero muchos no lo hacen, porque tienen el conocimiento pero no la revelación. Por eso hoy vengo a hablarte de aquel quien trae la revelación. Muchos saben que dar a Dios, servir a Dios y amar a Dios con todo el corazón o con todo el ser es lo que Dios quiere, pero no lo hacen. Pero el que entendió o recibió la revelación que dar a Dios es una inversión, no un gasto. Entregarse a Dios no es una pérdida, es una ganancia. Venir al culto no es perder el tiempo, es venir a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso no es una pérdida. Hoy tú no estás perdiendo el tiempo. Alguien dirá, pastor, estoy enfermo, no me siento bien. Hermano, es el momento cuando más tienes que estar aquí, porque esto es un hospital del Espíritu Santo. Es un lugar donde Dios trae salvación. Es un lugar donde Dios trae bienestar en tu cuerpo. ¿Está conmigo? Hay gente que han entrado enfermos aquí, pero vas a salir de aquí mientras se predica la palabra. Vas a salir sano de este lugar. Oh, gracias, Señor. Esto todo se consigue solamente por el Espíritu Santo, que dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué espíritu hemos recibido? El Espíritu del Señor. ¿Y para qué lo tenemos? Para saber qué es lo que Dios nos ha concedido. No es que nos dará, ya nos lo dio. Ya hay un permiso en el cielo y Dios dijo, a esa persona le vas a dar esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque yo ya lo he conseguido, lo he aprobado y no hay nada ni nadie que lo pueda parar. Pero esto es solamente por el Espíritu. ¿Cómo es? Por eso dice en el mismo capítulo, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman y nos han sido reveladas por su Espíritu. ¿Está conmigo? Porque muchos conocen la palabra, pero la palabra sin el Espíritu es solo letra. Solo son promesas sin cumplimiento. Pero di conmigo, la palabra de Dios este año se va a cumplir en mi vida. Todo lo que Dios me ha prometido, este año lo voy a recibir. Porque yo soy bendecido, soy prosperado y estoy en... Aleluya, santo.
Ahora, para todo esto hay que entender que Dios está buscando gente valiente, gente que se expone a la palabra. ¿A qué se expone? Y te voy a decir una cosa. ¿Cuántos de aquí tienen espejo en su casa? ¿Cuántos nos miramos en el espejo? Y te voy a decir una cosa, el espejo no miente. Di conmigo, el espejo no miente. La palabra es el espejo del hombre. Y la palabra no miente. Si la palabra dice que estamos en pecado, estamos en pecado. Si el espejo dice que estás gordito, estás flaquito, estás feíto, es que el espejo no miente. Pero muchas veces no queremos aceptarlo y nos miramos en otros espejos. Porque hay algunos que tienen más de un espejo en casa. Y otros antes de entrar se miran aún en el móvil. Y otros entran en el baño y se miran en el espejo. Yo voy a quitar ese espejo de ahí. Muchas entran, digo muchas porque aquí los varones entran poco. Pero cuando entra una chica se olvida. Voy a quitar el espejo de ahí. Porque muchos se miran en el espejo. Deja de mirarte en el espejo en tu casa, mírate en el espejo de la palabra. Porque el espejo de la palabra es lo mejor. Porque lo que dice la palabra, eso somos. O eso es lo que quiere que seamos. Oh, aleluya. ¿Vamos a ir de menos? ¿Cómo vamos a ir de menos? Aleluya. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te va a hablar. Así que Dios no nos ha dado un espíritu que es el espíritu del mundo. Porque si tuviéramos el espíritu del mundo, hoy no estarías aquí. ¿Cuántos dan gracias a Dios que hoy están aquí? Es porque tú estás aquí porque no tienes el espíritu del mundo. Pastor, pero los que no han venido es porque no tienen el espíritu de Dios. Pastor, pero los que no han podido venir. Yo no pienso en los que no han venido. Yo pienso en el que está. Yo estoy aquí y lo demás yo no lo sé. ¿Cuántos están aquí? Así que tú estando aquí ya tienes el espíritu de Dios. Porque los que son de Dios buscan las cosas de Dios. Y hoy te voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque como dije, hemos recibido mucha información, pero segundo Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un espíritu que Dios da, pero ese espíritu no es un espíritu de víctima, no es un espíritu de miseria, no es un espíritu de enfermedad, no es un espíritu de ese mundo. Es el espíritu de Dios. Y los cristianos deben empezar a vivir en el espíritu y no en la carne. ¿Está conmigo? Por hoy vengo a hablarte porque Dios depositó en mi espíritu esa palabra, viviendo en el espíritu. Di conmigo, viviendo en el espíritu. Yo sé que muchas veces te hago confesar la palabra porque es necesario que empieces a confesar la palabra. Porque la palabra de Dios está bien escrita, tiene poder escrita, pero tiene mucho más poder confesándola. Y hay que saber confesar la palabra. Porque sin confesión no hay acción. Cuando alguien confiesa la palabra, algo ocurre. Dios habló y el mundo se creó. Dios dijo que sea la luz y vino la luz. Muchos no confiesan la palabra, por eso no hay luz, no hay sal, no hay movimiento en la vida. Pero hoy va a haber un movimiento. Dice Romanos capítulo 8, y vamos a quedarnos mucho tiempo aquí. Quisiera yo poner otro nombre a esa palabra, pero el mismo capítulo en Reina Valera tiene un título, dice: viviendo en el Espíritu. Dios está demandando a su iglesia que vuelvan al Espíritu y no sigan en el deseo de la carne. ¿Está conmigo? Porque el que vive en el Espíritu entiende las cosas del Espíritu. El que vive en el Espíritu, el mensaje no le es aburrido. Venir al culto no es difícil. Reunirse con los hermanos no es difícil. Oh Padre Santo, ya me cayó la unción. Ya estoy listo para predicar. Hasta ahora predicaba, pero todavía no lo estaba sintiendo al Espíritu Santo. Ya está aquí, ya está sobre mí. No es que no, el Espíritu Santo está siempre. Lo que pasa es que es cuestión de tiempo que el Espíritu Santo te visite. Tú puedes ver una persona orando, llorando, tirándose en el piso y mirándolo y pareciéndote raro. Es porque esa persona tiene ya el Espíritu Santo sobre ella. Y nosotros necesitamos que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. No es suficiente que solo esté la nube.
Es necesario que la lluvia de la nube caiga sobre ti y te moje un poco la unción de Dios. Oh, aleluya. Viviendo en el Espíritu, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación, di conmigo, ninguna condenación. El diablo es un acusador. Es aquel que viene a condenarte, viene a hablarte, a susurrarte. ¿De qué? De que eres pecador. Ya sé que soy pecador, pero él viene con un solo deseo: cambiar tu forma de pensar. Hermanos, es importante empezar a vivir en el Espíritu, porque el Espíritu es quien empieza a darnos la revelación. Hay tantos mensajes desde este altar que han salido, pero muchos oídos que le han oído siguen siendo iguales. No hay cambios en sus vidas, no hay cambios en sus matrimonios, no hay cambios en sus finanzas, no hay cambios en su caminar con Dios. Y uno pregunta, ¿la culpa es mía? No. De la persona que está a tu lado, la culpa es tuya. Y díselo. ¿Por qué? Porque la palabra es para todos. Y el que no ve los cambios es porque no está aplicando la palabra en su vida y no está viviendo en el Espíritu. El Espíritu trae los cambios. Oh, hay una revelación que hay dentro de mí. Ora a Dios que me la dé con unas palabras sencillas para poder dártela a conocer. Él dice: conforme al Espíritu, no conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley que nos lleva a la muerte. Es la ley del pecado, hermanos. Antes de que Moisés escribiera los 10 mandamientos, la gente hacía lo que les daba la gana. Podían pecar libremente. Matar no era un pecado. Ellos no sabían leyes, no conocían leyes. Antes de los 10 mandamientos no había leyes, no había normas. Sabían solamente discernir entre el bien y el mal. Sabían qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Está conmigo? Sabían que matar era malo, pero no sabían que era una condenación. Por eso antes de las leyes se podían casar con muchas mujeres. Podían dejar a una mujer casarse con otra. Está aquí todavía. Podrían hacer unas cosas de tal forma que subieron delante de Dios y Dios dijo: me arrepiento de haber creado la humanidad. ¿Por qué? Porque esta gente está desenfrenada. Y Dios dijo: voy a traer un freno. ¿Está conmigo? Les voy a traer leyes. Esas leyes, el que las cumple y las vive prosperará. Pero el que no las vive y no las cumple será maldito. La maldición estará escrita en su frente. ¿Por qué? No, porque no vive conforme a mi palabra. ¿Está conmigo? Y todo esto se llevó durante muchos años antes de que llegara Cristo. Pero cuando llegó Cristo, todo cambió. Di conmigo, todo cambió. Y ahora estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Aunque Cristo no está quitando la ley, sino que dice que la ley es más fácil de cumplirla. ¿Está conmigo? ¿Por qué? Porque el que solo se queda con la información te limita. La revelación te da alas. Ay, Padre Santo, qué bonito esto. La revelación te da ¿qué? Y puedes volar, hermano, sabiendo que eres libre. Y ninguna ley te puede dejar atrás, sino que ya tú a través de la revelación sabes que no hay ley que te pueda matar. Y uno sabe que ahora por medio del Espíritu viene la vida. Y todo lo que yo sabía que era malo, ahora se convierte para mí como un escalón para hacerlo bien, para hacerlo bueno. Hay que vivir en el Espíritu, hay que volver al Espíritu. Hay que volver al Espíritu. No sé cómo se va a desarrollar esta palabra. No tengo un punto, 2 puntos, 3 puntos, no lo tengo numerado. Lo que sí sé que la iglesia debe volver al Espíritu. Una oración en la carne es una oración pesada. Es una oración difícil. Es una oración que te causa cansancio. No me entendieron.
Alguien dirá: pastor, me siento cansado. Pastor, no tengo ganas de orar. Es que tienes que empezar a vivir en el Espíritu, volver al Espíritu. Porque el que vive según el Espíritu, desea orar, desea estar con Dios. No, pastor, a veces no me dan ganas de venir al culto. Hermano, arrepiéntate y pide al Espíritu empezar a vivir en el Espíritu. Gracias, Jesús. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Dónde condenó Dios el pecado? Dios no condena el pecado fuera del cuerpo. Dios condena el pecado en el cuerpo. Por eso Dios se tenía que hacer hombre, para venir como hombre en la tierra, para nacer como hombre en la tierra, para llevar todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones, y crucificarlas en la cruz del Calvario, y decir: ahora yo condeno todo pecado dentro de la carne. Así que nadie puede decir: soy débil. No, 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 no. Jesús dijo: el que diga que es débil, ahora tiene que decir que es fuerte. No, yo no puedo, yo no puedo. No, todo lo puedo en Cristo. La vida en el Espíritu es fácil. Muchos creen que es difícil. Vivir fuera del Espíritu es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque uno, cuando vive fuera del Espíritu, no vive en el Espíritu Santo, es una persona desenfrenada, una persona peligrosa. Por eso Dios está trayendo discernimiento. Di conmigo: discernimiento. Tú tienes que saber las personas que se te acercan, si viven en el Espíritu o no. Si no viven en el Espíritu, corre de ellas. No trates con esas personas. Alguien dirá: ¿por qué, pastor? Porque ese tipo de personas están dispuestos a traicionarte en cualquier momento. Entonces no tengo que reunirme con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Yo no dije eso. Yo dije que tú tienes que saber que hay cristianos. Estoy hablando a la iglesia. ¿A quién estoy hablando? Hay muchos cristianos que se presentan como cristianos, pero no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Hay que saber discernir los hermanos, hermano. ¿Sabes qué dice la Biblia? Si nosotros no sabemos juzgar las cosas pequeñas dentro, ¿cómo juzgaremos las cosas grandes que están fuera? ¿Está aquí? Aleluya. Vivir en el Espíritu es tener vida. Gracias, Jesús. Verso 4 dice: porque la justicia de la ley se cumpliese, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, caminar en el Espíritu no es pisar sobre nubes, no tener alas para volar, no hacerse el más santo de todos. Caminar en el Espíritu es ser humilde, es ser obediente, es ser leal. ¿Está conmigo? Caminar en el Espíritu es saber orar a Dios, buscar a Dios. Caminar en el Espíritu es tener pasión por la obra de Dios, es tener pasión por la visión de Dios, es tener pasión por la palabra de Dios. Eso es caminar en el Espíritu. Los que caminan en la carne no les interesan las cosas del Espíritu, porque no las pueden entender. Dice que son locura. Son locura para las personas carnales. Las cosas espirituales son una locura. Pero él dice algo importante. Dice que hay que caminar conforme al Espíritu, porque el Espíritu en Cristo Jesús es un espíritu de vida. Él nos da dignidad. Ese Espíritu de Cristo nos da dignidad, nos da honor, nos lleva de humildad y nos hace obedientes al Espíritu Santo. Hay un espíritu que todo hombre trae. Se llama espíritu personal. ¿Está conmigo? Por eso Dios nos creó con un espíritu individual, personal, nuestro espíritu. La única forma que Dios comunique contigo es a través de tu espíritu, no es a través de tu alma. No me entendieron. Dios comunica con tu espíritu, no comunica con tu alma. Por eso dice que el Espíritu de Dios da testimonio a mi espíritu, no a mi alma, no a mi mente. Por eso tú puedes salir y preguntar a alguien si es hijo de Dios. Todos van a decir: yo soy hijo de Dios. Y eso es una mentira. Di conmigo: eso es una mentira. Y alguien dirá: ¿por qué, pastor? Porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios.
Solo los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y digo yo, Señor, si ahora vienes, ¿cuántos hijos habrá en tu casa? ¿Cuántos son guiados por el Espíritu? Pastor, yo soy guiado. Muchas veces somos guiados por la emoción, hermano. Y es el alma, es el sentimiento. Es el sentimiento. Obedecer al Espíritu Santo es obedecer a la palabra de Dios. Obedecer a la palabra de Dios es obedecer a Jesús. Y obedecer a Jesús es obedecer al Padre quien Dios envió. Al Padre quien envió. El Padre envió a Jesús en la tierra. Así que cuando yo obedezco al Espíritu, el Espíritu me revela la palabra. Yo muchas veces me preguntaba, si me pueden parar el aire atrás, por favor. Muchas veces me preguntaba, ¿cómo es posible que Benny Hinn pasara 23 horas en la presencia de Dios? La esposa de Benny Hinn la dejó porque no tenía atención de su marido. Llegaron a un divorcio y bueno, al final ya hicieron las paces. Y muchas veces uno dice, ¿cómo una persona puede pasar tanto tiempo en oración? Digo yo, ¿cómo es posible que uno ore 5 minutos y cree que ya todo lo tiene hecho? No me entendieron. Oramos 5 minutos por la mañana. Algunos oran mientras toman el café. Otros oran solo para bendecir la comida. Otros oran solo cuando hay problemas en la casa. Hermanos, el Espíritu Santo es una persona real que necesita nuestra atención. Estamos tan envueltos en lo que nos ocurre durante el día o durante la semana que nos olvidamos de lo más importante, que es el Espíritu Santo. Es Dios. Pero este año no va a ser así. Dios no va más a aguantar personas que no prestan atención a su presencia. Vienen días donde Dios ya no va a hablar a los que le ignoran. Le han ignorado. ¿Sabes qué? ¿De dónde lo sabe, pastor? ¿Sabes qué dice la palabra? Solamente me encontrarán aquellos que me buscan de todo su corazón. Y buscar a Dios de todo su corazón es buscarlo desde el Espíritu. Es tener una vida espiritual. Es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, hermano, no es caminar con la Biblia bajo el brazo. No es ponerse un traje y caminar siempre de una forma tan seria, pensando que eres el más santo de todo el mundo. Como aquellos africanos que cuando bajan del coche, la gente se tira en el suelo para que no pise el suelo, para que no se contamine. No. Vivir en el Espíritu es ser sencillo. Vivir en el Espíritu es ser sincero. ¿Cuánta mentira hay en la boca de un cristiano hoy en día? Hazme así. Hay mucha. Eso significa mucha mentira. Yo no sé lo que ganan cuando mienten. ¿Cuál es el fin de todo esto? Yo decidí vivir en el Espíritu, porque eso dice Pablo. Pablo dice, hay que vivir en el Espíritu porque, verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Está conmigo? Hay que vivir pensando en las cosas del Espíritu. ¿Sabes por qué hay tanta gente con mucha inquietud? Porque piensan más en las cosas de la carne que en las cosas de Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu. Oh, Padre Santo. Ahora, ¿cuáles son las obras de la carne? Gálatas 5:22 son, ay Padre Santo, son muchas. ¿Cuántas son? Son demasiadas. Son demasiadas. Pero antes de que vayas allá, quiero que prestes atención. Él dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu están pensando. Pregunta a la persona que está a tu lado, ¿en qué estás pensando? ¿Qué vas a cenar esta noche porque estás en ayuno? ¿O cómo vas a aguantar hasta el domingo que viene sin café?
¿Sabes qué es lo que pienso yo? Que si ahora viene Cristo, me quiero ir con Él. Si ahora viene el ángel con la espada desvainada, yo tengo que estar bien delante de Él, no para matarme a mí. Porque había uno que era peor que un burro. Sí. Y el burro quería salvar su vida. Porque el que camina en la carne no ve cuando el ángel de Jehová se le aparece. No le ve. Y viene el ángel para quitar la vida. ¿Y qué ocurre? Ocurre que el animal tiene más discernimiento que ese gran profeta Balaam, gracias mi amor. Un burro tenía más revelación que un profeta. ¿Por qué? Porque el profeta dejó de querer las cosas del cielo y empezó a amar las cosas de la tierra. Pero no, si no tiene un título, entonces no pasa nada. Te voy a decir una cosa. Muchas veces señalamos a los escogidos de Dios y nos olvidamos que Dios también nos llamó a nosotros. Aunque tal vez todavía no hemos sido escogidos, porque hay un proceso de llamamiento. ¿Qué proceso hay? Un proceso de escogerte Dios para su obra. Y muchas veces señalamos a los que están en alta estima y nos olvidamos de nosotros mismos. Pero yo, antes de decir algo contra alguien, tengo que mirarme a mí en el espejo. ¿Dónde me tengo que mirar? Pero no en el espejo de mi casa, sino en el espejo de la palabra. Y mirar cómo soy yo, para saber si yo vivo en el espíritu o vivo en la carne. Y el ángel estaba a punto de matar a ese profeta. Y el burro se paró y le dijo: ¿te imaginas que empieza tu coche a hablar? No me mire raro, porque en aquel entonces un coche era un burro, porque era un medio de transporte. Carruaje, gracias. Y ahí se para tu coche y de repente empieza a hablarte y te dice: ¿por qué me estás acelerando? ¿Por qué me estás golpeando? ¿Acaso no soy yo quien tantos años te llevo y te ayudo? Sí, ¿y por qué entonces me haces eso? ¿Tú crees que yo quiero tu mal? No, entonces ¿por qué me haces eso? Y muchas veces golpeamos porque queremos que las cosas ocurren a nuestra manera. Y hemos dejado de vivir en el Espíritu desde hace ya tiempo. El Espíritu Santo me desbarató todo el mensaje. Y él dice algo importante, dice: no hay que mirar las cosas de la carne, porque la carne te va a tirar para abajo. ¿Para dónde? El que te tira para arriba es el Espíritu. Alguien dirá: pastor, tengo una estatura pequeña. No se trata de estatura. No se trata de que uno tire para abajo y otro tire para arriba y uno va a ser más grande. No, se trata de que tu espíritu necesita ver las cosas espirituales. Pero estamos tan entrenados por las cosas naturales que hemos olvidado lo más importante. Hermano, lo importante no es lo que tú ves, porque hoy te compras lo mejor de la tierra. Lo mejor de la tierra, sea ropa, sea coche, sea, ponle tú el nombre, lo que sea. Y mañana viene el ángel de Jehová y te dice: prepárate porque el miércoles ya te vas con el Señor. O miércoles ya te quito la vida. ¿Qué vas a llevar? ¿Lo que compraste? No te llevas nada. Vivir en el Espíritu es lo que Dios demanda a su iglesia. Porque Dios tiene cosas grandes, muy grandes. Ay, Padre Santo. Tu negocio está en el Espíritu, no está en la carne. No me entendieron. Tu negocio está en el Espíritu. Yo no soy un hombre de negocios. Yo no sé hacer negocios, pero oro a Dios que me enseñe. Yo quiero ser un hombre de negocios. No sé hacer negocios, pero yo no quiero trabajar toda mi vida para alguien. Yo quiero trabajar para mí. Y yo sé que las cosas que se ven han sido hechas de forma que no se veía. ¿Está conmigo? Por eso todo lo que tú ves antes ya existió. Y alguien dijo: que se manifieste. Tu negocio está ahí, tu sanidad está ahí. Lo que pasa es que es un tiempo de manifestación. Es cuestión de tiempo.
Pastor, yo no entiendo nada. El Espíritu Santo lo entiende todo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Pero dice, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, di conmigo, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Eso que uno dice, hermano, ¿ayunamos? Sí, hermano, si Dios quiere. Dios siempre quiere, di conmigo, Dios siempre quiere. Yo cuando escucho ya esa respuesta, yo digo, hasta mañana, hermano. Si Dios quiere que mañana estés en el culto de oración. No, si Dios quiere, Dios siempre quiere. ¿Cómo quiere Dios? ¿Cuándo quiere Dios? ¿Cuándo quiere Dios? Así que no me digas que si Dios quiere. Otra cosa es si quieres hacer negocios, a ver si Dios quiere. Pero ir al culto, Dios sí que lo quiere. ¿Acaso uno dirá a su hijo, hoy no quiero que vengas a mi casa? Ven mañana que hoy no me siento bien. En Dios eso no existe. Para Dios todo es sí y amén. Si Dios quiere, Dios dice sí y amén, ven, quiero. Y uno no viene y dice, es que Dios no quiso que viniera ese día, tiene que traer. Él dice, mentiroso. Más mentiroso que el diablo. Es aquí donde Dios está empezando a mover y explicar la vida del Espíritu. Hermanos, vivir en el Espíritu no es buscar mi deseo, es buscar su deseo. Ese es muy importante, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse. ¿Por qué? Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo pensé que los que no tienen fe no agradan a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios lo pone un poquito más raro y dice, fíjate que dice, los que viven según la carne. ¿Cuántos aquí tienen fe? Así que teniendo solo fe no es suficiente para agradar a Dios. Porque tú y yo podemos tener fe, pero podemos tener fe para hacer cosas de este mundo y olvidarnos de lo más importante. Y dice, los que viven según la carne. Los que viven según la carne. ¿Qué es vivir según la carne? Amar lo que ama el mundo. Hacer lo que hace el mundo. Buscar lo que busca el mundo. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Descansar como descansa el mundo. ¿Cuántos aquí les gusta descansar? Pues en el descanso Dios te llama y te dice, ven a estar conmigo. Hay tiempos de oración cuando yo ya digo, termino de orar y justo me voy y el Espíritu Santo me dice, quédate un poco más. Y vuelvo a quedarme un poco más con Él. ¿Cómo es que estos grandes hombres quedaban tantas horas orando? El promedio de la oración de los pastores, digo pastores, según algunas estadísticas, en Estados Unidos, como dije el otro día, son como 5 minutos a la semana. Hablando de Estados Unidos, vamos a decir que estamos en Europa. Yo no sé las estadísticas de oración que están en Europa, pero yo sé, según lo que veo la vida de los cristianos, según lo que veo el comportamiento y los frutos de un cristiano, de un ¿quién? ¿Cuántos aquí son cristianos? Según su comportamiento, sus frutos, su interés, yo digo, estos no tienen ni 5 minutos de oración. Y alguien dirá, no pastor, yo oro 1 hora. Vale, ¿y dónde están los frutos? Entonces, una de dos, o oras muy poco o no sabes orar. Porque el que ora en el Espíritu a Dios, Dios le contesta, porque en Dios todas las promesas son sí y son amén. No, pastor, yo llevo orando tanto tiempo y nada pasa. ¿Por qué no pasa? Porque Dios no eches la culpa a Dios, porque Dios no tiene la culpa. ¿Está conmigo? Tampoco eches la culpa al diablo, porque el diablo tampoco tiene la culpa. Estamos acostumbrados a echar la culpa a alguien, pero esto no es así.
Alguien dirá, pastor, ¿de dónde sabes que entonces si yo oro una hora y no consigo las cosas, ¿por qué dices que yo no sé orar? Porque dice Santiago que oráis y pedís y no recibís. No me lo invento, te estoy hablando palabra. ¿Está conmigo? Te quiero despertar, porque este año no puedes vivir en la carne, tienes que vivir en el Espíritu. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Qué significa eso? Un agricultor cuando siembra, ¿en qué piensa? Aleluya. Un agricultor cuando siembra piensa en la cosecha, piensa en los frutos. Pero ¿qué es importante? ¿En lo que piensas o en lo que siembras? Entonces, si tú siembras discordia, no esperes cosechar paz. No sé si alguien entiende lo que estoy hablando hoy. Entonces muchos dicen, no, yo pienso en lo que Dios va a hacer. ¿Y estás sembrando? Yo espero una cosecha. ¿Has sembrado para esperar una cosecha? Ese verso es importante y dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿En qué es lo que estás sembrando, hermano? ¿En qué vas a sembrar este año? ¿En Dios o en tu carne? Caminar en el Espíritu no es difícil, es fácil. Pastor, este año la palabra es corta por toda parte. Claro, porque yo tengo que direccionarte. Porque si mañana, cuando vengan las tinieblas sobre el mundo entero, yo quiero que tú sepas que la luz nacerá sobre los que están bajo el pacto, sobre los que están bajo la obediencia, sobre los que están en humildad delante de Él. Aleluya. Mas vosotros, verso 9, no vivís según la carne. ¿Cuántos aquí no van a vivir según la carne más? Pero ¿sabes qué? Para vivir no según la carne, eso indica que hay que empezar a arrancar cosas de nuestra vida. Hay que arrancar la comodidad. Hay que arrancar el mal pensar. Hay que arrancar la discordia. Hay que arrancar las cosas que no agradan a Dios. Y tú lo sabes. Hermano, en vez de seguir mirando alrededor, ¿qué es lo que ocurre con todos los demás? Uno se debe parar y mirar atrás y mirar si tiene frutos, si tiene un testimonio que le está acompañando. Esta iglesia tiene un testimonio que nos está acompañando. Por eso yo no tengo por qué defenderme delante de acusadores, delante de personas con mal hablar. Yo no tengo por qué defenderme. Ahora, ¿tú tienes de qué defenderte? Eso no me lo digas. Si tú tienes de qué defenderte, es porque tú todavía no has entendido que todos los que están en Dios no se defienden. Dios les defiende. Y lo segundo, si tú tienes que defenderte es porque tú has hecho las cosas en tu manera. Y cuando tú haces las cosas en tu manera, Dios no viene a defenderte. Tendrás que defenderte tú solo. Caminar en el Espíritu es algo muy importante, que son pasos impresionantes. Hermano, quédate en este capítulo, léelo en casa. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si el Espíritu de Dios, ¿qué? Eso es importante. El Espíritu de Dios mora en mí. ¿Soy templo del Espíritu Santo? Pregúntate, ¿soy el templo del Espíritu Santo? ¿Dónde hay que mirarse uno? ¿Dónde tiene que mirarse? Ok. Entonces el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo, lo siento mucho, pero no mora en lugares sucios. Cuando nos invitaron a Francia, estuvimos en París. El lugar que nos ofrecieron a dormir una noche, yo estaba loco, porque estuve con mi esposa. Nos ofrecieron una casa que era terrible. El lugar donde teníamos que dormir y descansar, el baño, era horrible. Yo decía a mi esposa, déjame llamar un hotel, vamos al hotel y ya yo hablaré con los responsables de todo esto. Y él era el mismo pastor. Y ella me dijo, no lo hagas. Y nos quedamos ahí. Pero en fin y al cabo, hermano, ¿sabes qué ocurrió? Con la misma persona me encontré en Madrid. No podía ni mirarme a la cara.
No sé cómo estará su vida, pero te voy a decir una cosa. Si tú y yo como hombres no podemos estar en un lugar sucio, ¿crees que el Espíritu Santo, que su apellido es Santo, va a estar en lugares sucios? Yo tengo que preparar mi casita. Yo tengo que limpiar mi hogar. Yo tengo que poner una alfombra. Y cuando Él venga a mi casa, Él no entra como algunos entran con los zapatos. Él se los quita, aún siendo santo. Y entra. Y le da gusto a entrar, porque dice: aquí no hay crítica, aquí no hay mal pensar. Mira que en esta casa no hay discordia, no hay raíces de amargura. Él se queda. No, pero somos muy dados a escuchar la palabra: Jesús está en la puerta y está llamando. ¿Sabes que esto no es una palabra de amor? Es una alerta. Es algo terrible. Si Jesús está fuera de tu casa y está llamando en tu puerta, hermano, tienes que preocuparte, porque le has dejado fuera. Eso es terrible. Muchos dicen: no, Jesús está en la puerta y llama, a ver si le abres. ¿Y por qué le dejaste fuera? Eso es terrible. Yo dije: a ver si este domingo viene. Y ahora diré: a ver si el domingo que viene, si viene. Porque esta palabra, vivir en el Espíritu, hermano, no es difícil. Simplemente tengo que llamarte la atención hoy. Y a eso me llamó Dios. Vamos a tener cultos de gloria y de poder, pero yo tengo que prepararte, porque lo que Dios tiene para ti es demasiado grande, y Dios lo va a depositar en corazones, en vidas que están dispuestos a dejarlo todo para recibirlo a Él. Si tú estás dispuesto en este año a sembrarte en Él, Él está dispuesto a darte aún lo que tú no le has pedido a Él. Todo lo que tú has deseado de Él, Él ya lo tiene preparado para ti. Pero Él no puede darlo. ¿Por qué? Porque Él está buscando corazones que se santifiquen a Él, que se entreguen a Él, que lo amen a Él. ¿Y cómo voy a amar a un Dios que no veo? Amando al Espíritu, a quien está aquí. Y dice: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No tiene, el que no tiene el Espíritu de Cristo. Ahora, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Es el espíritu de humildad, es el espíritu de amor, es el espíritu de perdón, es el espíritu que nunca responde con orgullo ni prepotencia. Solamente respondía de una forma como se merecen los religiosos. Les llamaba sepulcros blanqueados, les llamaba cualquier tipo de cosas. Con ellos Él no tenía freno, pero con los pecadores tenía freno. Di conmigo: Jesús me ama. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Si Cristo está, ¿dónde? Así que el cuerpo tiene que morir, ¿a qué? Al pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjate que es importante aquí. Aquí, ¿qué es lo que? ¿Tú estás listo para los últimos 15 minutos lo que te va a hablar? ¿Recibirlo? ¿Estás seguro? Ok, voy a leerlo para poder terminar. Dice, fíjate, así que verso 12: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Pastor, al fin y al cabo todos vamos a morir. Es verdad, no te lo discuto, pero depende uno cómo muere, porque según la muerte que recibe aquí, así será su resurrección, sea para vida o sea para muerte. Porque todos vamos a resucitar. Si todos vamos a morir, tienes que saber que un día vamos a resucitar todos para estar delante del trono. Ahora, aquí dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, la pregunta es: ¿cómo hacer morir las obras de la carne? Pregúntame, ¿cómo, pastor? No les des de comer, no les alimentes. Cuando a alguien no le dejas de comer, no pasa mucho tiempo, se muere. Ahora la pregunta es: ¿cuáles son las obras de la carne? Lo hemos visto en Gálatas 5:22. Dice: manifiestas son las obras de la carne. Y esto lo sabemos muy bien. No alimentes más las obras de la carne, hermano. Dile: no alimentes las obras de la carne.
Cuando dejas de alimentarlo, se muere solo. Y fíjate qué dice. Ahí está: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, hasta el versículo 22. Estos son 17 a los que tienes que dejarle de comer, darle de comer. Deja de darle de comer. No lo alimentes. No alimentes el adulterio. No alimentes la fornicación. No alimentes la inmundicia, la suciedad. ¿Cuáles son, pastor? Pregúntame, ¿cuáles son? Los malos pensamientos. Pensamientos pervertidos. Dice lascivia, idolatría. No le des de comer. Hechicerías. Y aquí viene que muchos parecen enemistades. Vienen los pleitos. No lo des de comer, hermano. Los celos. Ay, hermano, hay un espíritu de celos sobre Segovia. ¿Por qué estará mejor que yo? ¿Con qué es mejor que yo? ¿Por qué él tiene y yo no? ¿Hasta cuándo, Señor, darás a los malos y a mí no? Esto es un espíritu de celos. ¿Está conmigo? ¿Por qué a los buenos le pasan cosas malas y a los malos siempre cosas buenas? ¿Quieres que te diga por qué? Pregúntame por qué. Porque cuando entras en un jardín bien cuidado y te gusta una flor o la flor más bonita, ¿no la quieres arrancar? ¿Y por qué, siendo lo más bonito, lo quieres quitar la vida? Porque es lo más bonito y lo quiero para mí. Porque muchos quieren tener lo que no pueden conseguir. Siempre será así. Y pastor, ¿puedo comer aquello en este ayuno? No. Y pastor, ¿puedo comer aquello? No. ¿Y qué es lo que puedo comer? Oración, palabra de Dios. No la alimentes. Verso 22 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que caminar en el Espíritu para concluir. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dios reconoce a sus hijos solo por el sello, Dios reconoce a sus hijos solo por el sello del Espíritu Santo. Si estás sellado con el Espíritu Santo, Dios te reconoce como su hijo. Si no estás sellado con el Espíritu Santo, Dios no te reconoce como su hijo. Te reconoce como un necesitado, pero no como hijo. No me entendieron. Yo sé que os digo palabras, tal vez parecen inentendibles. Pastor, pero eso está en la Biblia. Está en la Biblia. No me lo invento. Mira qué dice, para que puedas entenderlo. Gracias, Jesús. Efesios 4:30. Ese es el último versículo. Dice: y no contristáis al Espíritu Santo. ¿De quién? Con el cual fuisteis sellados. ¿Estás conmigo? Dios reconoce sus hijos solo por el sello del Espíritu Santo. Por eso tanto el Padre como el Hijo no permite que nadie hable mal del Espíritu Santo. Tú puedes hablar mal del Padre, que lo están hablando. Puedes decir algo malo por el Hijo, también están hablando y se burlan de él. Pero si dices algo contra el Espíritu Santo, es ahí entonces donde no hay perdón, porque es el sello de tu redención. Y dice: no contristes al Espíritu Santo. Qué importante es caminar en el Espíritu, estar con Dios. No es difícil caminar en el Espíritu. Creemos o pensamos que es difícil. No, nosotros nos complicamos la vida. Hay muchas personas que están tan desordenadas que no saben cómo organizar su vida para tener tiempo con el Espíritu Santo. Para tener tiempo con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te trae la revelación que Cristo te liberó, que Cristo rompió tus cadenas y te sacó de las tinieblas y te llevó a su luz admirable, donde hay vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Así que vivir en el Espíritu es vivir libre, es vivir confiado, es vivir expectante que lo mejor está por venir. Y yo declaro que antes de que se acabe este año, esta iglesia se va a multiplicar. No vamos a quedar 100, vamos a crecer a 120, 150, a 200 personas. En esta casa ya vienen los recursos para el templo. Ya vienen los recursos para el templo. Los que caminan en el Espíritu, cuando hay una revelación,
corren para sembrar en esa revelación. Estos son los que caminan en el Espíritu. Los que caminan en el Espíritu no hace falta que le digas y les hables de su diezmo o de su ofrenda. Ya entran y agarran el sobre y ya corren solos. Estos son los que caminan en el Espíritu. Los que caminan en el Espíritu no empujan su ministerio, sino que el ministerio les empuja a ellos, porque caminan en el Espíritu. Servir no es difícil. Presentarse a servir a Dios no es difícil. Pero los que no caminan en el Espíritu, todo lo es difícil. Siempre hay una pega que no puede, no hace. Es que no hay tiempo, es que no me organizo. Siempre lo ponen así. Y es importante entender que hay que vivir en el Espíritu, no en la carne. Póngase de pie conmigo. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te anhela. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Él está en este lugar.